El día de hoy nos encontramos con María Herrera Mellado, directora en jefe de Gateway Hispanic. María Herrera, un gusto conversar contigo el día de hoy. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. El gusto es mío. Estamos a puertas de las elecciones de noviembre y nos gustaría saber cuáles son las preocupaciones que tiene la comunidad hispana en Estados Unidos en este marco. Bueno, en primer lugar, la comunidad hispana se ha pronunciado muy preocupada por los altos costes de vida, en concreto la falta de acceso a la vivienda, ¿verdad? Y por supuesto también el seguro de salud es bastante costoso y en general todo ha subido muchísimo desde que Kamala Harris y Joe Biden llegaron al poder. Por lo tanto, eso más la crisis en la frontera son las preocupaciones más importantes que tiene ahora mismo la comunidad hispanoamericana en los Estados Unidos. María, después de que los candidatos presidenciales llevaron a cabo foros abiertos con los latinos, ¿cree que ellos despejaron sus dudas en los temas que más les preocupan o si estos foros influyeron en ellos de alguna manera para tomar una decisión definitiva? Sí, yo creo que sí, que fueron foros muy importantes para que los hispanoamericanos expresasen sus dudas, sus preocupaciones. Recordemos que la mayoría de hispanos que asistieron a esos foros organizados por Univision eran votantes indecisos por estas cuestiones que hemos hablado de que preocupan realmente al hispano de a pie. Y yo sí creo que aclaró bastantes posiciones, como por ejemplo en relación a supuestas deportaciones masivas, a ciertas políticas que no han sido para nada en favor de la comunidad hispana o en favor de los estadounidenses, como, digamos, las guerras en terceros países, la apertura de fronteras y, por supuesto, la inflación, es decir, el imprimir dinero y el entregar dinero a millones de personas sin ninguna relación con las necesidades reales o incluso con el trabajo que se está haciendo. ¿Y qué conclusiones usted puede llegar a encontrar entre el foro que tuvieron Kamala Harris y el foro que hubo con Trump? ¿Hay algún contraste? Bueno, Kamala Harris es una candidata que no responde muy claramente a las preguntas, que le falta, sorprendentemente, lleva tantos años en la política y se le ve una mujer que no está cómoda a menudo en varios espacios, inclusive en los espacios más acogedores para ella, como este fue un foro Univision. Y sin embargo, sí vimos a un Trump que no renuncia a políticas que él cree que son básicas y fundamentales para poner a Estados Unidos primero. Entonces yo creo que como conclusión podríamos sacar, Eduardo, que el voto hispano, que el 22% inclusive de la población, o el 19% en el caso de los hispanos, es un sector poblacional muy fuerte que los estadounidenses tienen en cuenta a la hora de decantarse o de decidir elecciones. Y yo sí creo que es importantísimo no solo que en época de elecciones, sino que los estadounidenses, los políticos tengan en cuenta a los hispanos, que para el 2050 en muchos estados vamos a ser mayoría y además somos la quinta economía del mundo, los hispanos en Estados Unidos, en consumo, en construcción, en educación, así que muy importante todo esto. Excelente, María. Usted ha señalado perfectamente la importancia de este grupo demográfico, pero quisiera hacerle esta pregunta. ¿Fueron suficientes dos foros con los latinos desde su perspectiva? No, yo creo que el trabajo, lo que se llama aquí como el grassroots, ¿no? El trabajo de pie de calle es lo que es necesario. Recordemos que no solo los hispanos miran a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Tenemos grandes candidatos que se están jugando sus circuitos jurisdiccionales, congresionales. Por ejemplo, en Texas tenemos una contienda muy ajustada entre el senador Ted Cruz y Allred. Y, por ejemplo, también escuchamos el debate, vimos el debate en el Valle Central, aquí en Texas también, con Mayra Flores y su opositor. Y hoy justamente me encuentro en Arizona, donde tenemos precisamente lo contrario, un candidato demócrata de la izquierda estadounidense, en este caso Rubén Gallego, que se enfrenta a Kari Lake. Kari Lake, que ha expuesto
cosas muy graves del pasado de Rubén Gallego y que le recuerda al votante hispanoamericano que no por tener un nombre y un apellido hispano, el hispano de a pie se tiene que identificar con estos políticos. En el caso de Rubén Gallego y en el caso de muchos demócratas hispanos, abogan por el aborto, abogan por las fronteras abiertas, abogan también por un sistema de salud pública que sabemos todos que es imposible de mantener. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta esas batallas en los diferentes estados, en los distritos congresionales, que son al final muchos de ellos, tanto el Senado federal como el Senado estatal y los cargos, lo que al final incluso rige más un poco la vida del hispano de a pie. No todo es política federal. Aquí en Estados Unidos la política local y la política estatal influye más en la vida del votante de a pie. María, quisiera también preguntarle, las encuestas muestran que el apoyo de los hispanos ha disminuido en los últimos años. ¿Cuáles cree que sean las razones por las que los demócratas están perdiendo el apoyo del voto hispano? Por las políticas radicales que ellos apoyan, ¿no? Como te digo, el aborto inclusive hasta meses tardíos entrado en el embarazo, por las políticas que permiten que hombres no biológicos compitan en deportes con mujeres y que con ello las mujeres perdamos oportunidad, con políticas absolutamente locas como apoyar inclusive las cirugías transgéneros en menores, las cirugías transgéneros para inmigrantes detenidos, digamos, el imprimir dinero y el apoyar políticas que hace que el ciudadano de a pie haya perdido poder adquisitivo, casi $1000 mensuales desde que ha llegado a esta administración. Y muy importante el tema también de la invasión migratoria, que todos hemos visto que se ha promediado 250.000 personas llegando a la frontera sur y eso al hispanoamericano le afecta directamente porque eso es mano de obra que viene a competir directamente con el hispano estadounidense. Eso es demanda de servicios sociales que no pueden pagar, sino que lo tiene que pagar el contribuyente. Eso es una demanda también de servicios sanitarios que han colapsado muchos hospitales, como en el caso de Colorado, como en otros estados donde inicialmente los gobernadores y los alcaldes dijeron que iban a abrazar esa inmigración desordenada y masiva y que luego han tenido que dar marcha atrás, como el caso del alcalde Eric Adams, que precisamente por oponerse al gobierno federal acabó siendo acusado formalmente la primera vez que un alcalde en la ciudad de Nueva York ha sido, digamos, acusado penalmente por su propio gobierno. Entonces, esos son temas muy, muy clave y esos son temas que el hispano de a pie, que es pro vida, aunque quiera establecer excepciones, pero pro familia, pro fronteras seguras, no acepta del Partido Demócrata y lo está rechazando masivamente. De hecho, se habla de hasta una pérdida de 2 millones de votantes registrados por parte del Partido Demócrata desde que Joe Biden y Kamala Harris llegaron a la Casa Blanca. Por último, me gustaría preguntarle cuál es su lectura ante una posible presidencia de Trump y una posible presidencia de Kamala. Con Trump ya hemos tenido la experiencia. Sabemos que es un presidente que va a reducir los impuestos. Incluso su propuesta impositiva ahora es más agresiva. Es decir, no impuestos sobre las prestaciones de seguro social, no impuestos sobre las propinas. Sabemos que incluso a aquellos que fabriquen y produzcan en los Estados Unidos se va a reducir en los impuestos hasta un 15% de más de un 40% que proponen los demócratas, ¿no? Y que sabemos que es el modelo europeo que hace que en Europa no haya innovación, las empresas estén completamente asfixiadas, los autónomos también. Trump propone un modelo de paz mundial que ya lo llevó a cabo con los acuerdos de Abraham Accord entre Israel y el Medio Oriente. Trump propone una política exterior en el que se haya acuerdos de paz inclusive entre países como Rusia y Ucrania, una política además agresiva contra China para que no invada Taiwán, una política de sanciones severas contra las mayores tiranías de la región, Nicolás Maduro, Díaz-Canel, Daniel Ortega, no concesiones al terrorismo, frontera segura, frontera sellada, lucha hasta el final con todo contra el crimen organizado y la protección de la familia, la protección de las mujeres, la protección de los niños, en fin, una agenda de sentido común, una agenda que refleja los Estados Unidos de América tal y como siempre lo hemos conocido. Una administración de Kamala Harris en la que ella abiertamente dijo ayer en uno de los mítines de los rallies
que una persona que dijo Dios es el Salvador y le dijo que estaba en el rally equivocado. Ya sabemos lo que conlleva. Conlleva una presidencia de abrazar a la industria de la muerte, a Planned Parenthood, una campaña y una presidencia donde se parezca más a algo parecido a lo que ha aplicado López Obrador en México, abrazos y no balazos contra el crimen y los criminales, y por supuesto unas estrategias, unas alianzas estratégicas con personas abiertamente que pertenecen al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla, es decir, la Internacional Socialista, que la ha endorsado públicamente a ella. Aborto, libre barra de aborto, libre barra de 22 géneros existentes, una desconfianza con aliados esenciales en el Medio Oriente. Benjamin Netanyahu, ella dijo que no era un aliado, lo ha negado, y por supuesto más censura, más intimidación contra los líderes conservadores y más persecución contra los oponentes. Hemos visto un departamento de justicia, una administración que ha ido claramente contra los opositores políticos, algo que solo vemos que pasa en Nicaragua, Venezuela y Cuba. Por lo tanto, más impuestos, más cirugías, más salud gratuita que lo pagan el resto de los contribuyentes. Realmente preocupante lo que sería una administración no solo de Kamala Harris, sino de Tim Walz, una persona que permitió que en su estado como gobernador se prendiese en llamas las primeras ciudades y que se pagase con Kamala Harris y Tim Walz la fianza de aquellos delincuentes que pegaban y golpean a la policía, que atacan a los ciudadanos estadounidenses y que defienden y que permiten la entrada del crimen organizado, como es las bandas del Tren de Aragua, el cartel de Sinaloa, la mafia china y todos aquellos personas que vienen patrocinados inclusive por regímenes terroristas. Con esto cierro. La administración de Kamala Harris y Tim Walz supondría más tráfico sexual de menores y de niños. Hablemos de 325.000 niños que se han perdido y de los cuales no se sabe nada, que son víctimas de tráfico humano. Y bueno, es un ataque a la mujer, es un ataque a la familia, es un ataque a la religión y a todo lo que ha hecho de Estados Unidos grande. Gracias, María Herrera, por conversar con The Epoch Times en español el día de hoy. Muchísimas gracias, Eduardo. Hasta la próxima.